Hola chicos y chicas, sean bienvenidos una vez más a este su canal. Y si tú eres nuevo pasando por aquí, te invito a que te suscribas, que me regales tu like y que compartas este video si es que es de importancia para ti. Así que sin más preámbulo, comencemos. Y bueno, mis chicos, pues vamos a empezar. Bueno, no tengo como que un orden de cómo voy a ir contándoles. En realidad pues voy a ir como mejor se acomode más o menos la historia. Bueno, soy la mayor de 4 hermanos. El que me sigue es un varón, luego sigue otro varón y la última es una niña. Y somos 4 hermanos. Más o menos la historia se remonta a los 90, por ahí, cuando mi papá conoce lógicamente a mi mamá. Ellos se enamoran. Desde el principio la relación no era bien vista porque mi mamá, la familia de mi mamá eran personas luchadoras. No quiero decir que la familia de mi papá no lo era, pero la familia de mi mamá era de repente que mejor acomodada, tenían estudios y así. Entonces precisamente cuando mi papá conoce a mi mamá estaba estudiando para ser maestra. Entonces desde ahí como que no empezó bien la relación porque la familia de mi mamá no aceptaba al 100% a mi papá, puesto que mi papá era pobre. Sin embargo, ellos se enamoraron, se escaparon juntos y ustedes saben, como de película, eso como de novela, y se juntaron. Y pues de allí estoy yo, ahí nazco yo. Mi mamá queda embarazada y mi mamá me cuenta que en ese tiempo que ella estaba embarazada, ellos carecían de muchas cosas, ellos económicamente pues no estaban bien. Mi mamá me cuenta que incluso ella aguantaba muchísima hambre y que pasaba días enteros sin comer, y que cuando por fin ella probaba bocado, yo me empezaba a mover y a patear en su pancita, como que de alegría, supongo que porque me llegaba un poquito de comida a mí. Ella me cuenta que desde el embarazo fue difícil, que en realidad yo fui un milagro porque ella no estaba bien alimentada, que tenía muchísima anemia. Incluso yo nací chiquitita, pero como 6 libras, no sé, y siempre era así delgadita, y lo más probable es que yo al crecer pues tuviera problemas, desnutrición y así. Entonces sí, desde mi concepción todo fue difícil. Durante ese lapso mi abuela decidió que lo mejor era que mi mamá estuviera con ella, mínimo en el embarazo o al final del embarazo, para que ella pudiera recuperar fuerzas y de repente que obtener un poco de peso, porque como les digo, mi mamá estaba anémica. Entonces, pero ellos no pudieron soportar el estar separados, así que mi papá regresó por ella. Pero ya para ese entonces ya no vivían en la ciudad, sino que en la aldea. Y pues mi abuelo y mi abuela pues ayudaban con lo que podían, y así pudimos pues estar un poquito mejor. Y yo lógicamente era la consentida de los abuelos porque era la única, no había otro nieto más, solo yo. Entonces poco tiempo después, como que 10 meses después, mi mamá queda embarazada de mi hermano, cosa que ella no se lo esperaba, porque imagínense, si ya era difícil con una niña y ellos con tantos problemas económicos, era difícil para ellos, supongo yo, tener otro bebé. Sin embargo, nace mi hermano y las cosas se ponen lógicamente más difíciles, porque ellos no tenían ni dónde vivir, ni ahorros, ni trabajo, ni nada. Entonces a mi papá le tocaba, mi mamá me cuenta que le tocaba costurar, hacer ropa. Ella engordaba cerditos para poder venderlos y poder tener algo que comer. Mi papá le ayudaba a mi abuelo en la siembra de sandía. Él hacía lo que fuera para poder llevar comida a la mesa. Mi mamá cuenta que compraban 1 libra de queso y que con esa libra de queso comían un montón de días, y que ella pues
por arte de magia hacía rendir ese poquito de queso. Ella cuenta que cuando ella me servía de comer siempre pues eran frijoles y dice que yo pequeña le decía mami, no más frijoles, porque ella no quería frijoles. Entonces, bueno, como podrán ver, desde el inicio todo fue muy difícil. Después de eso, no voy a entrar en detalles, en realidad. Todo esto es como desde mi perspectiva, desde cómo yo lo viví. Cada cosa que yo les voy a contar es cómo yo lo viví, cómo yo lo sentí, cómo fue mi experiencia. No voy a hablar de mi mamá ni de los adultos, porque los adultos toman sus decisiones y lógicamente entre esas decisiones repercuten en ti como hijo, como menor. Y pues uno cuando es pequeño no depende de ti, sino de las decisiones de los adultos. Entonces, cuando yo tenía 3 años, mi mamá decide venirse para aquí, para Estados Unidos. Como les digo, desde el principio la relación sí era bonita, era buena, pero el papá era muy pobre. Y de repente que mi mamá pues era muy joven, era inexperta. Ella pues no sabía cómo ser mamá, ella solo tenía como 22 o 23 años, no recuerdo, la verdad no sé, pero por ahí más o menos. Entonces para ella era difícil todo esto. Ella me cuenta que ella decide viajar aquí a Estados Unidos. Ella se vino a vivir aquí a Estados Unidos por una razón que sí, ya no desconozco, que sí sé. Mi mamá no pudo estar al pendiente de nosotros, entonces crecimos prácticamente sin el amor de mi mamá, sin el contacto frecuente que debería tener una mamá con un hijo. Solo crecimos con mi papá. Ya desde ahí todo fue difícil porque siempre me preguntaba, ¿y tengo una mamá? Recuerdo que los niños en la escuela a veces suelen ser un poco crueles y me decían, ¿y tenés mamá? Y yo siempre decía, es que no sé. O sea, porque yo la verdad ni siquiera sabía si mi mamá existía, si mi mamá estaba bien. Incluso hasta llegué a pensar en un tiempo si ella estaba viva o no, porque no sabíamos nada de ella. Entonces, como les digo, ahora yo sé las razones. Es difícil, realmente siento que fue difícil también para ella y para nosotros también como niños. Bueno, fuimos creciendo y creciendo con mucho sacrificio. Recuerdo a mi papá dejarnos con mi abuela mientras él iba a trabajar. Recuerdo en la escuela cuando me pedían mis útiles escolares. Recuerdo a mi papá buscar hasta prestado para poderme a mí suplir con mis necesidades básicas en la escuela. Y recuerdo todos los sacrificios de él para sacarnos adelante. Después de eso pues yo cumplo 7 años y mi hermano cumple 6 años. Ya para ese tiempo mi papá pues había superado de repente a mi mamá, o no lo sé si la había superado, pero sí ya él se enfocó en tener otra relación y conoció a mi madrastra. Ella realmente fue alguien espectacular, alguien muy hermosa que puso en nuestro camino Dios. Y la verdad que al ponerme a acordarme y a cerrar mis ojos y al recordar todo lo que viví, esos fueron los momentos más felices de mi vida con mi mamá, con mi madrastra, porque le digo mamá. Yo tenía 7 años y yo recuerdo que estuvimos con ella como 2 veces seguidas, y ya después de esas 2 veces yo recuerdo haberle preguntado si le podía decir mamá. Ella se puso a llorar de alegría cuando yo le pregunté si podíamos decirle mamá, y desde ahí ya nunca le dijimos el nombre sino que mamá. Y conste, papi y ella solo eran novios, ni siquiera sabíamos si se iban a casar. Ahí pueden notar ustedes que hubo un clic, inmediatamente hubo un buen clic, fue muy bonito. Ella desde el principio súper linda, amorosa con nosotros, y realmente era lo que nosotros necesitábamos en ese momento, mi hermano y yo. Sin hacerles tan larga la historia, yo recuerdo que ellos como un año después, no recuerdo bien, ellos se casaron. Durante el noviazgo papi adquirió o compró un terreno
Y yo recuerdo que ellos de novios empezaron a construir, al caso que cuando ya ellos se casaron, nosotros fuimos a nuestra propia casita. Ya desde ahí todo empezaba a cambiar, ya por fin teníamos a una mamá, un papá presente, y ya pues podía decirse que teníamos a la familia soñada. Para ese entonces yo todavía no sabía de mi mamá. Como les digo, mi madrastra también es mi mamá, ambas son mi mamá, y bueno, soy bendecida porque tengo dos mamás. Pero realmente esas fueron las etapas más felices de toda mi vida. Fue una etapa muy hermosa, realmente la recuerdo con mucho cariño, con mucho amor y mucha gratitud, mucho agradecimiento a ella y a todo lo que hizo por nosotros. Ella lo sabe. Y bueno, para no hacerles tan larga la historia, nace mi hermanita Maikeli. Yo recuerdo que estaban buscando el nombre para la bebé, y yo recuerdo a mi mamá buscar en unas revistas nombres y cabe recalcar que desde pequeña a mí se me inculcó el amor a Jehová Dios, y asistíamos a los testigos de Jehová. Y recuerdo ir con mi mamá a dar estudios bíblicos, de casa en casa se daba estudios bíblicos, y yo recuerdo haber conocido a una niña que se llamaba Marjorie Maikeli. Entonces a mí me encantaba ese nombre. Para ese entonces yo recuerdo que para mí era como que ese nombre, ¿por qué no me pusieron ese nombre? Porque me encantaban sus nombres. Cuando se sabe que es una niña, yo le digo a mi mamá, mami, ¿por qué no le ponemos así? Y mi mamá, no, tiene que ser uno de los dos, o Marjorie o Maikeli, me dice ella. Entonces yo le dije, ok, Maikeli. Y recuerdo que había que buscar otro nombre para combinar ese, y al final se decidió que se iba a llamar Cindy Maikeli, así que ese nombre lo escogí yo. Entonces bueno, la bebé creció, nació, todo bien. Cuando la niña tenía casi, sí, como 2 años, bueno, yo ya tenía 12, mi hermano tenía 11 y mi hermanita tenía 2 años. Recuerdo que todo iba bien, vivíamos tranquilos en nuestra propia casita con mi papi. Papi tenía trabajo, ya mi papi se empezaba a superar. Él trabajaba en un taller de enderezado y pintura, y pues ya teníamos nuestro carrito, ya no andábamos a pie, estábamos superándonos poco a poco, y la verdad que éramos unos niños muy felices. Recuerdo esas etapas de mi vida con mucho amor y mucha gratitud. A los 12 pasa algo muy feo en la familia, no por parte de mi papá, sino un tío tuvo un problema y implicó enemistad. En ese problema murió un niño, y pues mi papá, al ver el problema en el que mi tío estaba metido, lógicamente actuó como cualquier hermano mayor actuaría y lo ayudó. Lógicamente mi tío después de eso tuvo que huir, y recuerdo a mi papá hacerse cargo de sus niños, de su esposa. Fueron tiempos muy difíciles. Recuerdo a mi papá casi ni dormir por tanto problema. Era muy difícil. Para ese entonces mi papá estaba de voluntario en el cuerpo de bomberos, y a él le gustaba muchísimo ayudar a las personas. Entonces recuerdo que la gente le decía que él se tenía que ir también porque peligroso, ¿no? Su vida peligraba, y que ya que su hermano había huido y que ya pues, pero el problema seguía, que lo más probable es que intentaran tomar represalias contra él al no encontrar a mi tío. Papi dijo, pero es que yo no he hecho nada a nadie, siempre he andado recto en la vida, y como les digo, mi papi no se metía con nadie, mi papá era testigo de Jehová, mi papá ayudaba muchísimo a los vecinos, papi era una gran persona, y como les digo, era voluntario en el cuerpo de bomberos para ese entonces. Recuerdo que él decía, pues no he hecho nada, incluso él intentó acercarse a esas personas y pedirles perdón en nombre de mi tío, pero esas personas eran malas y tenían un mal corazón. No pasó mucho tiempo para que a mi papá lo empezaran a vigilar. Veíamos carros extraños rondar la casa, la colonia, y
donde él anduviera. Un día, cuando fuimos al Salón del Reino de los Testigos de Jehová, recuerdo haber salido de ahí. Ese día el carro estaba malo. Recuerdo a mi papá mandarnos en taxi a la reunión con mi mamá y mis 2 hermanos. Él se fue en la bicicleta. Recuerdo al salir, mi hermanita pesaba muchísimo porque era muy grande, era muy pesada. Y recuerdo a mi madrastra pedirle ayuda y decirle que sí podía llevar a la nena en la bicicleta. Cuando siempre era yo la que me iba en la bicicleta con él. Recuerdo que él me ponía en una de sus piernas, y con lo demás él pedaleaba. Y recuerdo que ese día yo discutí con mi mamá porque yo me quería ir en la bicicleta con él, pero ella me dijo que estaba cansada, que le dolía el brazo de cargar a mi hermanita. Entonces ella decidió que mi hermanita se fuera con mi papá en la bicicleta, y papá pues lógicamente me dijo como lo siento, y agarró a mi hermanita y se la llevó. No pasaron ni 10 minutos cuando escuchamos 7 disparos. Cuando escuchamos los disparos, nunca pensé que era mi papá. Antes de que se escucharan los disparos, sentí como un tipo en una bicicleta pasó de un solo, de golpe, que casi me lleva entre las llantas. Pero una persona me jaló y me dijo: wow, ese tipo va como loco, casi te lleva pues por delante. Y recuerdo haberlo medio visto. Llevaba una gorra oscura, tenía barba o algo así, no recuerdo, porque eran como las 9:30 de la noche, estaba muy oscuro. Y para ese entonces, en ese lugar, ahora es un bulevar, pero para ese entonces era camino de tierra y había muchos guanacastes, muchos árboles de guanacaste. Entonces recuerdo haber escuchado 7 disparos, hasta los conté, mi gente. Nunca me hubiera imaginado que era mi papá, hasta que escuché gritar a mi papá el nombre de mi mamá 2 veces. Para ese entonces yo recuerdo que andaba unos taconcitos como así chiquititos. Recuerdo habérmelos quitado en 2 segundos, en fracción de 2 segundos, haber tirado mi bolso, mi Biblia y todo, y haber corrido con todas mis fuerzas a donde estaba mi papá. Recuerdo ver a mi papá tirado en el suelo, gritando de dolor. Eso fue realmente un shock para mí, porque siempre he dicho que ningún niño a los 12 tendría que vivir algo así. Recuerdo sentirme pero tan impotente, porque constantemente veía a mi papá suplicar ayuda y decir que le dolía muchísimo. Para ese entonces mi hermanita estaba tirada en el suelo. Recuerdo que alguien la tomó, no recuerdo quién. Había muchas personas para ese momento, ya había muchas personas. Recuerdo que alguien la tomó. No veía yo que sangraba, pero yo estaba como en shock. Yo gritaba, yo brincaba, yo corría, yo lloraba. Yo no sabía ni qué hacer. Era una niña de 12 años viendo a su papá desangrarse en el suelo.
con mucho dolor y ver mucha sangre alrededor, como nunca en mi vida había visto. Recuerdo que llegó un auto, era un pastor de una iglesia. Subieron a papi en la paila del carro. Recuerdo a mi papi quejarse con cada movimiento. Él se quejaba de mucho dolor y pedía constantemente que lo ayudaran, que le dolía mucho. Después de eso yo no supe más, porque no me dejaron subirme al carro. Se llevaron a mi hermana, y lo único que a mí me cuentan es que mi papá hasta el último momento se sentó y le oraba a Dios que le diera fuerza, porque tenía que criar a sus hijos. Y se sentaba a orar y a pedirle fuerzas a Dios para que lo ayudara a sobrevivir. Para ese entonces ya iban a mitad de camino. El hospital más cerca quedaba como a 40 minutos de donde nosotros vivíamos. Pero lastimosamente mi hermanita no logró sobrevivir. A mitad de camino ella falleció. Cuenta la persona que la llevaba en brazos que mi hermanita, por última vez antes de morir y de dar su último suspiro, se hizo pipí. Papillo logró llegar vivo al hospital. Le pusieron muchos cables, muchos aparatos, pero él ya estaba delirando. Él hacía preguntas sin sentido, lloraba, gritaba de dolor. Él tenía 7 disparos de bala y no saben cómo logró llegar vivo al hospital, porque no era ni siquiera para que él estuviera vivo ni 20 minutos, porque le habían perforado órganos vitales y no se entiende cómo es que llegó vivo al hospital. Yo pienso que era su gran amor hacia nosotros, sus hijos, y que no quería dejarnos solos. Constantemente él en el hospital preguntaba muchísimo por mi hermana y por nosotros. Él en su agonía no sabía que mi hermana estaba herida y no entendía muchas cosas. Como les digo, ya había perdido mucha sangre y estaba muy lastimado ya. Yo recuerdo que a mí me llevaron donde un doctor y me pusieron 2 inyecciones. No sé qué es lo que me inyectaron ahí. Solo sé que yo estaba muy drogada y que solo estaba durmiendo, que constantemente tenía mucho sueño y que no podía tener los ojos abiertos por mucho tiempo porque sentía muchas ganas de dormir. Recuerdo haber estado en una cama acostada y mi primo es el que se estaba encargando de contestar el teléfono de la casa. Recuerdo que llamaron y lo primero que pude escuchar fue a mi primo gritar y decir: se murió Michael. Recuerdo cómo todas las personas empezaron a mover muebles, a desocupar un poco la sala de la casa para el velorio. Recuerdo estar ahí acostada y querer llorar, pero por alguna razón no podía llorar y sentía un sueño terrible. Pero era más mi fuerza de saber de papi y de mi hermana, que no sé cómo abría los ojos cada vez que una noticia llegaba. Cada vez que ese teléfono sonaba, para mí era una tortura. Recuerdo como a los 2 horas, no lo sé, no recuerdo bien, el teléfono volvió a sonar
Y solo escuché a mi primo decir: y solo escuché a mi primo decir: murió mi tío. Cuando él dijo eso, todo mi mundo se vino abajo. Era mi rey, era mi príncipe azul, era mi héroe, mi ejemplo a seguir. Y lo único bueno que la vida me había dado, me lo acababan de quitar, con 12 años. Y no entendía por qué, y no sabía por qué, y no sabía qué había hecho mal una niña de 12 años para no crecer con su mamá y que le quitaran a su papá. Y no entendía por qué un hombre tan bueno y de buen corazón había perdido su vida por nada. Solo no lo entendía. Recuerdo levantarme de la cama y gritar con todas mis fuerzas. Y después ya no recuerdo nada porque me desmayé. No sé cuántas horas habrán pasado, pero cuando desperté en otro cuarto. Habían como 5 personas a mi alrededor de la cama donde yo estaba, cuidándome. Recuerdo pedirles que quería ver a papá. Recuerdo a ellas llevarme al ataúd donde estaba mi papá. Y recuerdo voltearlo a ver y desmayarme. Solo no podía concebir lo que estaba pasando. No entendía qué estaba pasando. Y le preguntaba a Dios que por qué mi papito. Había muchas preguntas en mí, había mucho dolor. Después llegó el entierro y recuerdo haberle dado el último beso. Y eso fue lo más horrible que pudo existir. Recuerdo que después vino la peor parte, de quién se iba a hacer cargo de nosotros. Y literal, éramos como la papa caliente que nadie quería, porque cuidar a 2 niños pequeños implicaba muchos gastos. Recuerdo que mi abuelita siempre había dicho que ella no iba a criar más nietos y que si los criaba tal vez era porque se quedaran huérfanos, y pues nos tocó a nosotros. Recuerdo que ella se quedó con nosotros, pero de ahí toda mi vida cambió, porque ya no tenía a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mi papá. A todo esto mi mamá quedó muy mal. Ella no estaba apta para cuidarnos y al final no era nuestra mamá ante la ley, y la familia no le iba a permitir quedarse con nosotros. Recuerdo venir de la escuela muy triste un día porque los primeros días asistía, pero solo iba a llorar. Los niños solían ser muy crueles y gritarme: "Hey, está bueno que se murió tu papá". Y recuerdo llegar llorando desconsoladamente a la casa. Un día recuerdo haber llegado y encontrar a mi mamá llorando y a mi abuela materna ir por nosotros. Y recuerdo agarrarme del vestido de mi mamá y pedirle a mi abuela que no me alejara porque ya era lo único que me quedaba. Nos separaron también de mi mamá, y como les digo, al final mamá no estaba apta para cuidarnos. No sé si las cosas tendrían que haber pasado así, pero como les digo, las decisiones de los adultos repercuten mucho en nosotros cuando somos niños, y son muchas cosas las que pasaron. Fuimos entregados a mi abuela paterna, ahí estuvimos con ella y no fue nada fácil.
Tuve que ayudar a mi abuela, aprender a limpiar, a cocinar, ayudarla lo más que pudiera. Antes yo no lo hacía, solo me dedicaba a estudiar. Y fue muy difícil para nosotros. Recuerdo para ese entonces que yo estaba muy mal psicológicamente. Y solo habían días en los que no quería seguir. Cuando sentía que no podía seguir, siempre mi hermano me pedía que fuéramos fuertes, que solo nos teníamos el uno al otro. Recuerdo pedirle a Dios todos los días de mi vida que me diera fuerza, porque sabía que quedaba mi hermano. Recuerdo como en ese entonces me empecé a quedar pelona, porque yo estaba directamente, hagan de cuenta que yo estaba enfrente de un televisor o de lo que fuera, y yo constantemente hacía esto. Me arrancaba un pelo hasta arrancarme miles de cabellos, miles de cabellitos en toda esta parte. Yo me arrancaba todo el cabello y no reaccionaba. Como hasta la 1h30 yo venía a reaccionar y a ver el montón de cabello que me había arrancado. Y no entendía por qué me pasaba eso. Era una niña de 12 años y no entendía qué me estaba pasando. No podía entender por qué me arrancaba el cabello, porque no entendía nada. Y la gente se burlaba porque estaba pelona. Y recuerdo pedirle a Dios que me llevara. Yo decía, llévame, yo no quiero ya estar aquí. La gente era muy cruel. Nadie se interesó por ayudarnos. Nadie. Hasta que vine a este país, pude entender muchas cosas de las que me pasaban y entender que era un problema psicológico, era un desorden psicológico el que tenía. Recuerdo vomitar la comida, provocarme vómito, pero no era para ser delgada. En mi caso les voy a explicar lo que a mí me pasaba. Yo comía hasta llegar al punto de provocarme el vómito, pero no era para ser delgada. Ya era muy delgada. Era porque cuando yo vomitaba mi comida, sentía que con toda esa comida, con todo ese vómito que yo acababa de sacar de mi cuerpo, botaba todos mis problemas, y que todo lo que se iba allí no existía más. En mi pequeña mente de niña de 12 años, yo sentía que al vomitar y que toda esa comida y ese vómito se fuera ahí, ya no existía ningún problema. Para sobrevivir durante tantos años, me imaginaba que mi papá estaba vivo, pero estaba viajando feliz por el mundo. Trataba de imaginar que estaba en España, que estaba en Estados Unidos, que estaba en Francia, donde fuera. Y todo ese tiempo, para poder sobrevivir, cerraba mis ojitos y me imaginaba a mi papito viajando por todo el mundo y siendo feliz. Y bloqueaba todo mal recuerdo que me había pasado. Lo siento, mis amores, pero no me siento bien para poder continuar. Espero me entiendan. Esto fue muy difícil para mí, la verdad. Nunca en 2 años que llevo el canal, nunca yo había hecho un video así. De verdad les agradezco muchísimo. Y si alguien puede ayudar esta historia, si alguien puede darle fuerza,
si alguien que está pasando por un momento difícil puede tomar un poco de fuerza de aquí, créanme que me doy por bien servida. Nos vemos a la próxima, mi gente linda. Chao.